La Biblia es la palabra de Dios, es nuestro alimento espiritual y si queremos crecer, avanzar en la carrera cristiana, madurar, debemos pasar tiempo en ella cada día. Gracias por acompañarnos. A continuación, el pastor Alfredo Ortiz estará enseñándonos de la madurez, qué significa, cómo obtenerla, cómo reflejarla cada día en nuestras vidas. Vamos a pasar al mensaje. El tema de la madurez. Vamos a leer dos pasajes que hablan justamente de este tema, la madurez. Hebreos 5, comenzamos desde el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, vamos a comenzar desde el verso 1 hasta el 10. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hasta aquí nomás en la palabra de Dios. Vamos a orar nuevamente. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das en este día de estar juntos, con un deseo en el corazón, Señor, que tú has puesto, y es escuchar tu voz. Por lo tanto, Padre, sabemos que sin ti nada podemos hacer, y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a la meditación de tu palabra. Haz que nuestro corazón, Señor, y nuestra mente estén, Padre Santo, escuchando realmente tu voz. Y, Padre, para esto necesitamos, Señor, de ti. Te rogamos, Señor, que nos asistas en esta hora y que la bendición tuya, Señor, repose sobre cada uno de nosotros. Te lo pedimos agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo está escribiendo a una congregación con muchísimos problemas. Es una congregación que había sido bendecida por Dios. Dios le había otorgado todos los dones, de manera tal que no faltaba ningún don en aquella congregación. Sin embargo, él tiene que hacer un reproche. Y este reproche se debe
a que había un problema, y el problema era la carnalidad. No habían crecido, no habían llegado a la madurez. Es por eso que cuando Pablo está escribiendo, él comienza de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y vemos que a través del relato, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, la palabra carnales se repite frecuentemente. Es por eso que quise hacer unas transparencias para que podamos mirar un poco cómo es que, según la palabra de Dios, están divididos los seres humanos. En la transparencia 1 que tenemos allí, ahí está hablando de dos cosas que están hablando de carnalidad, de carnal. El mundo se divide en hombres naturales. Estos hombres naturales son los hombres que no conocen al Señor, que no nacieron de nuevo, que no tienen a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Allí la Biblia habla a estos hombres como de hombres naturales. Y ahí al lado de hombres naturales nosotros tenemos la palabra que se usa en el original, en el griego. Y abajo tenemos el hombre espiritual. Es decir, que cuando Dios mira al mundo, divide al mundo entre hombres naturales y espirituales. Estos espirituales son los hombres que han nacido de Dios, han tenido un nuevo nacimiento. Son hombres que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Y entonces allí Dios los caracteriza por hombres espirituales. Ahora hay tres palabras que se refieren a la carne. La palabra sark significa carne. La palabra sarkinos deriva de sark y es una palabra compuesta. Es decir, que sark significa carne, inos significa hecho de. Es decir, que todo ser humano es hecho de carne. Por lo tanto, cuando Dios está realmente nombrando a toda la raza humana, ahí Él divide al hombre natural del hombre espiritual. Pero no hay ninguna duda de que los dos son sarkinos, es decir, hombres hechos de carnes. Y allí todavía no hay ningún reproche. Pero luego hay otra palabra, y la palabra es sarkikos. Y la palabra sarkikos también se divide en dos vocablos. Sar, que siempre significa carne, y kos, que es adaptado, ajustado, caracterizado por la carne. Y ahí sí hay reproche. ¿Por qué? Porque si bien nosotros somos de carne, no tenemos que andar en la carne, sino andar en el espíritu. Por lo tanto, ser hechos de carne es como Dios nos creó. Pero tomar una actitud de la carne, este es un problema. Y es el problema que estaba sufriendo la iglesia en Corinto. Es por eso que él enseguida les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora, hermanos, acá nosotros tenemos un problema. Porque esta iglesia, a pesar de que tenía todos los dones, esta iglesia no había madurado, se había quedado en la niñez. Es la figura que usa Pablo para mostrar a aquel Hijo de Dios que ha creído en Jesucristo, que lo tiene como Salvador, pero que no ha tenido un crecimiento normal, de alguien que por el tiempo y por el escuchar las Escrituras llega a un conocimiento como para poder poner él en práctica en su vida las cosas de Dios. Por lo tanto, aquí había un problema de niñez.
Este problema de niñez, hermanos, es lo que muchas veces confrontamos en las iglesias de Dios. Es decir, vemos muchos hermanos y muchas hermanas que a pesar del tiempo transcurrido, vemos que no hay crecimiento y vemos que su actuación, su accionar frente a la congregación es de una niñez. Es decir, que cuando uno mira la palabra de Dios, uno se da cuenta que a pesar de que nosotros podemos tener todos los dones, porque dice la palabra de Dios que cada uno fue revestido con un don, y a pesar de que esta iglesia tenía todos los dones, nosotros tenemos que mirar que hay un peligro, porque cuando los dones no se desarrollan, o cuando los dones se desarrollan, pero en la carnalidad, aquí hay un problema. Nos estamos enfrentando a un problema de niñez, a un problema donde el hombre y la mujer no han crecido y traen muchos problemas, porque él dice, os di a beber leche y no vianda. Es decir, que está mostrando cómo realmente se están ellos manejando. Todavía ellos son niños y por lo tanto no pueden comer alimento sólido. Es decir, aquellas doctrinas que son más profundas de la palabra de Dios siempre están aprendiendo lo que es el principio, el ABC de las cosas de Dios. Y cuando esto pasa, hermanos, hay un problema. Y aquí había un problema, porque Él les dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Es decir, que aquí había tres problemas. La niñez se estaba manifestando en tres cosas. Allí había celos, contiendas y disensiones. Y hermanos, estos son motivos de preocupación en la iglesia, porque es bueno tener celo por las cosas de Dios. Ese es un celo positivo. Pero lo malo es cuando se tiene celo entre hermanos. Es decir, cuando hay celos, hay envidias, porque algún hermano quizás está tomando algún puesto de preeminencia dentro de la congregación. Entonces allí muchas veces aparecen los celos, aparecen las envidias. Y este es un gran problema. Este es el problema de hombres inmaduros, de niños en Cristo que no han crecido y que por lo tanto manifiestan ese modo de actuar dentro de la congregación. Cuando uno mira la palabra de Dios, uno se da cuenta de que hay ejemplos en la Biblia que realmente fueron ejemplos dejados para nosotros, para que podamos nosotros mirar cuán terrible es este celo entre hermanos. Cuando uno mira el Antiguo Testamento, se da cuenta de que ahí hay un hombre, un rey, Saúl. Y Saúl, en un momento determinado, conoce a David. Y David le sirve a Saúl. Ahora, David era un hombre realmente correcto, alguien al quien Dios había ungido como rey a pesar de que Saúl era el rey. Pero Dios había ya ungido a David como rey. Y David va a la corte de Saúl y en la corte de Saúl le sirve. Y uno mira a través de las Escrituras qué gran beneficio trajo David a Saúl. No solamente porque cuando él se turbaba y cuando él caía en depresión, David iba a consolarle y levantaba su ánimo, sino cuando David salía a la guerra con el pueblo de Israel. Pero sin embargo, cuando Saúl escucha de que hay una aclamación por David, él comienza con los celos. Y esos celos llevan a Saúl a realmente a perseguirlo. Muchas vemos en las Escrituras cómo termina realmente Saúl. Pero cuando uno comienza en las Escrituras ve a Caín y Abel. Y ahí ve otro problema de celos. Y estos celos fueron los que hicieron que Caín matase a Abel. Ahora, hermanos, en segundo lugar hay contienda. Y esto significa riña. Es la expresión de la enemistad.
Y hermanos, esta es otra expresión de inmadurez y es otra expresión de niñez. Cuando uno realmente es niño, lo único que puede esperar es esto, es riña, enemistad, es celos, porque se manejan como niños. Uno basta ver a los chicos realmente actuar aún en la familia. Yo tengo 8 nietos, pero cuando vienen a casa, uno se da cuenta de qué manera ellos están peleando por una misma cosa. Nadie les enseñó a que se tengan que pelear, sino que los padres les enseñan a compartir, pero son niños. Es decir, ellos todavía no llegaron a discernir, a saber qué bueno es compartir, qué bueno es apoyarse en otro, qué bueno es realmente amar a otro, qué bueno es realmente estar al lado de otro, que juntos podamos caminar, que juntos podamos hablar, que juntos podamos orar. Es decir, estas cosas son las que realmente no había en la iglesia de Corinto. Pero en tercer lugar, había disensiones. Y estas disensiones en el original significa cortar aparte, dividir en 2 partes. Y hermanos, esto es lo que trajo muchas veces dolor a las iglesias. Esta palabra está hablando de hombres y mujeres que lo único que hacen es dividir en la iglesia. Por eso la palabra y la expresión es cortar, es separar. Ahora, ¿cuánto sufrimiento ha traído a la congregación este tipo de actitud? Y cuando uno mira a esos hombres, mira a hombres que realmente habían sido de una actividad, un desarrollo en la iglesia muy importante. Uno había visto de que había hombres que tomaban la palabra, hombres que realmente estaban predicando, hombres que tenían una función de líderes en la congregación. Y sin embargo, a pesar de eso, la actitud fue una actitud de separación, una actitud de disensión, de cortar, de separar. Es por eso, hermanos, que no basta con ser anciano de la iglesia. No basta con ser líder en la congregación. No basta con tomar la palabra, no basta con estar desarrollando un ministerio con el don que Dios le ha dado. Porque esto es realmente algo aparte del crecimiento y de la madurez de la persona, del hermano, del cristiano. Ahora, en cuarto lugar, hermanos, se manifestaba este problema en que había partidismo. Había allí 2 hombres, y eran 2 hombres que habían acaparado la atención, Pablo y Apolos. Y Pablo y Apolos realmente tenían como un grupito que los seguía. Ellos se manifestaban, algunos decían yo soy de Pablo y otros decían yo soy de Apolo. Y él tiene que venir en este momento a poner orden allí. Y es maravilloso de qué manera uno ve actuar desde el versículo 5 hasta el 11 que hemos leído en 1 Corintios capítulo 3, cómo actúa realmente un hombre espiritual frente a aquellos hombres carnales, esos niños en Cristo. Porque cuando uno va al versículo 5, Pablo dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? No dice, fíjense en quién es Pablo y quién es Apolo. No está diciendo esto en forma peyorativa, no apunta a la persona, sino apunta a aquel ministerio que están desarrollando aquellos 2 hermanos. Es por eso que dice él, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Le está preguntando a la congregación, ¿qué ministerio desarrollan? Porque cada uno tenía a alguien en especial. Y había un grupo que quería a Apolos y había un grupo que quería a Pablo. Y él tiene que venir a poner orden y tiene que venir a decir qué son ellos 2. Y es maravilloso porque uno encuentra que en medio de aquel batifondo, él le está diciendo, somos, Pablo y Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y dice, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Es decir, cuando Pablo está hablando, Pablo pone a Apolos en su misma actividad.
Está diciendo, miren, Apolo está desarrollando un don y es un don muy bueno. Y yo desarrollé un don muy bueno y los dos somos servidores. Pero está diciendo algo que es realmente fundamental. Él lleva a aquellos cristianos, a aquellos niños en Cristo, a mirar que todo viene de Dios. Porque Él dice, nosotros somos servidores, por medio de los cuales vosotros habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió del Señor. Y hermanos, esto es realmente maravilloso. Él acá empieza a poner las cosas en claro. Empieza a decirle a aquella congregación que no hay una puja de intereses entre él y Apolo, sino que los dos son servidores de Dios. Son hombres que están actuando. Y entonces él más abajo está explicando a esta congregación realmente lo que hizo uno. Y entonces él dice, yo planté y Apolo regó. Es decir, que él en esta figura de aquella planta que se plantó, de aquella semilla que se plantó, los dos eran importantes. Y él dice, yo planté y Apolo regó. Ahora fíjense en una cosa, no puede haber una cosa sin la otra. Es decir, nadie puede plantar y después no regar. Es decir, que Pablo está diciendo, fue importante que yo sembré, pero fue importante Apolos porque regó, porque la planta no existe sin que se la riegue. Ahora tampoco puede haber alguien que riegue lo que no se plantó. Por lo tanto, cuando Pablo está mirando a estos niños en Cristo, a estos inmaduros, le dicen, ustedes están equivocados. Ustedes están haciendo partidismo, ustedes creen que acá hay una puja de intereses y acá no hay ninguna puja de intereses. Acá hay dos servidores que están actuando con lo que Dios le concedió. Y Dios me concedió a mí que yo sea el que ponga la semilla, el que plante, y Apolos el que riegue. Y hermanos, en la iglesia, todos somos importantes, todos somos necesarios. No hay un hombre más necesario que otro. Esto tenemos que saberlo, esto tenemos que aprenderlo muy bien. Uno muchas veces piensa que la importancia empieza a bajar desde arriba en cuanto a que son importantes en la iglesia. Es cierto que los ancianos son importantes porque son líderes en la conducción. Es cierto que los diáconos son importantes porque son líderes en servicio. Pero saben, hermanos, es importante todo aquel que viene a sostener en oración al anciano y a los líderes. Es importante aquella mujer que no está ausente en ninguna de las reuniones y que está poniendo en la presencia de Dios a aquellos que están gobernando la iglesia. Son muy importantes y muchos de los ancianos y de los líderes realmente están mantenidos por aquella mujer que en sencillez viene a las reuniones a orar por esos ancianos y esos líderes. Es por eso que nadie tiene que sentirse como que no es importante. Dios nos dio a cada uno un don. Quizás unos los están desarrollando y otros no los están desarrollando. Pero hermanos queridos, Dios nos mira y nos mira como un cuerpo. Y es importante mirarnos como un cuerpo. Porque yo como cuerpo, no puedo dejar absolutamente nada en mi casa. Yo no puedo dejar ningún miembro en mi casa. Yo tengo que salir con todos los miembros a la calle. Tengo que salir a enfrentar el día, a enfrentar la situación, a enfrentar todas las cosas que nos afligen con todos mis miembros. Yo jamás puedo dejar la mano o el pie o la oreja o el oído o la nariz. Ellos tienen que venir conmigo. Y una iglesia madura es cuando una iglesia sale como miembro, como un edificio, como un cuerpo, sale toda junta. Y cuando todos nosotros comprendemos que cada uno es importante, absolutamente a nadie, se le va a ocurrir que cuando algún miembro está padeciendo, no atenderlo. Muchas veces, cuando llega la vejez, tenemos achaques. Y cuando uno empieza a sufrir de esos achaques, no existen aquellos miembros
que se desinteresen de aquellos achaques. ¿Por qué? Porque es un cuerpo. Porque es un cuerpo. Porque todos son necesarios. Y esto tenemos que entenderlo desde la madurez, no desde la niñez, de la inmadurez, de aquellos que quieren hacer partidismos, aquellos que quieren escuchar siempre a un mismo hermano, que no aceptan ninguna voz de ningún otro hermano. Es por eso, hermanos, que esta iglesia tenía muchísimos problemas. Era una iglesia a la cual Dios la había enriquecido en todo, pero sin embargo era la iglesia que más problema tenía. Era una iglesia que se manifestaba en pecado en cada área que tocaba. Y uno dice, ¿por qué? ¿Porque no tenía dones? No, porque no tenía crecimiento, porque no tenía madurez. Y hermanos, la palabra maduro significa habiendo alcanzado su fin. Esto es lo que significa la palabra maduro. Tú y yo tenemos un fin que perseguir. Y el fin que tenemos que perseguir es ahondar en la palabra de Dios, cumplir en la palabra de Dios para llegar a la madurez. No es que uno realmente diga, hay un momento expreso en que yo he alcanzado toda la madurez. La madurez, como bien lo está manifestando en el original de la palabra, es una actitud, es algo que el hombre va teniendo como objetivo para alcanzar esa madurez. Es cierto que se necesita el conocimiento de la palabra de Dios, pero uno puede pensar, ¿cómo se llega a la madurez? ¿Cómo se llega? ¿Se llega a la madurez acaso porque yo pueda conocer desde Génesis hasta Apocalipsis todos los libros y todo lo que dice la palabra de Dios? No. Se llega a la madurez cuando realmente hay una obediencia incondicional a la palabra de Dios. Cuando uno tiene una obediencia incondicional a la palabra de Dios, es cuando uno está llegando a la madurez. Hermanos, no es conocer la Biblia, sino es poner en práctica en la vida de cada uno de nosotros la Biblia. Muchas veces nosotros nos preocupamos por conocer la Biblia, y eso realmente es maravilloso, es grandioso. Pero hermanos, después de eso, tenemos que saber que Dios quiere que conozcamos para poner por obra. No seamos nosotros oidores, dice la palabra de Dios, sino hacedores de la palabra de Dios. ¿De qué me vale a mí de que yo pueda realmente conocer la palabra de Dios, conocer el griego, conocer y hacer, por ejemplo, este análisis que hicimos sobre lo carnal, si cuando yo voy afuera en mi vida no cumplo con la palabra de Dios? ¿De qué me sirve? Estoy mostrando que hay inmadurez. Estoy mostrando que no hay madurez, que soy un niño en Cristo, que estoy realmente queriendo saber la Biblia para provecho propio, y esto realmente es un pecado muy grande, porque muchos quieren conocer la Biblia para tener privilegios. Muchos quieren conocer la Biblia para realmente aparentar delante de las personas una cosa que no es. Pero realmente el hombre maduro es aquel que obedece incondicionalmente a la palabra de Dios. Hermanos, cuando un creyente es maduro, sabe 4 verdades con referencia a Dios y vive de acuerdo a esas verdades. No quiero expresar con esto, hermanos, que descubrí absolutamente la pólvora, no la descubrí. Son cosas que yo las tomo para mi vida porque realmente me hacen bien. ¿Por qué? Porque cuando viene la aflicción, cuando viene la prueba, cuando vienen aquellas cosas que son difíciles de soportar, yo siempre voy a estos 4 principios, a estas 4 premisas. Y estas 4 premisas es: Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios sabe lo que me está pasando. Pero la segunda premisa es: Dios permite lo que me está pasando. La tercera premisa es: Dios es poderoso para sacarme, para solucionar aquella cosa que me está pasando. Pero en cuarto lugar, hermanos, Dios quiere bendecirme. Y cuando hay algo que aparece en mi vida, y usted toque todos los aspectos de su vida, y usted cuando le toca ese aspecto de vivir
en momentos de aflicción, en momentos de enfermedad, en momentos de problemas económicos, en momentos de una dificultad familiar, usted en todo momento, usted mire estos principios y usted se va a dar cuenta de que le tienen que ayudar a resolver el problema. Ahora, muchas veces vemos que creemos en estas cosas. Yo seguramente que si hoy digo, ¿hay alguien que no cree en estas cosas? Ninguno diría, yo no creo en estas cosas. Ninguno. Todos vamos a decir, creemos en estas cosas. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, entonces? ¿Por qué vemos tantos problemas cuando la aflicción viene? ¿Por qué vemos tantos problemas cuando el momento de terrible confusión económica en que nos estamos manejando viene? ¿Cuál es el problema cuando empieza a haber problemas familiares? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no lo podemos resolver? No lo podemos resolver porque nosotros no nos atenemos a esos principios. Y miren, el inmaduro tiene un problema. ¿Y sabe cuál es el problema del inmaduro? El inmaduro tiene un problema, que es que no puede conciliar los 3 primeros puntos con el cuarto. Es decir, él puede llegar a pensar si Dios lo sabe, si Dios lo permite, si Dios lo puede solucionar, y él puede pensar, Dios quiere bendecirme. Pero él lo que no puede solucionar es el gran problema de que él vea en el sufrimiento la bendición de Dios. Es decir, él no puede tomar aquellos 3 puntos que son de sabiduría de Dios, donde Dios maneja el poder, donde Dios maneja el tiempo, con el cuarto, Dios quiere bendecirme. Hermanos, Dios siempre quiere bendecirme. Y muchas veces tiene que permitir en mi vida y en tu vida aflicciones, tribulación. ¿Para qué? Para poder bendecirme. Para poder bendecirme. Yo en una reunión que teníamos con algunos hermanos, yo comentaba esto y ponía este ejemplo. Yo tengo que estar preparado, hermanos, tengo que estar preparado para poder soportar lo que pido. Yo tengo que estar preparado para poder soportar lo que pido. ¿Cómo es esto? Yo estoy pidiendo que mis hijos sean salvos. Siempre oro por ellos. Y siempre mi oración es esa. ¿Cuál es la bendición mía? Que Dios me dé eso. Ahora, no tengo duda que Dios quiere eso para mi vida. No tengo ninguna duda. Pero tengo que estar preparado, porque quizás, no lo sé, Dios tenga que hacerme pasar por alguna dificultad para que mis hijos reconozcan a Dios. ¿Se dan cuenta? Es decir, tengo que estar preparado. Tengo que saber que Dios puede algún día hacerme pasar por tribulación, porque quiere bendecirme a través de mis hijos. Esto es lo que muchas veces no puede conciliar el que es niño, el que es un inmaduro. No lo puede conciliar porque él siempre quiere la farra, quiere la fiesta. Yo no quiero la prueba, no la quiero, pero la prueba la necesitamos. Muchas veces en la vida de los hombres que está viniendo la prueba viene como una necesidad que manda Dios, que permite Dios para que podamos ser bendecidos. Porque de otra manera no le damos caso a Dios. Yo no sé si la bendición que están teniendo mis hijos, ellos la están valorando. No lo sé. Por lo tanto, estoy atento. Estoy velando y estoy orando. Porque puede ser que yo tenga que pasar. Y hermanos, cuando yo tenga que pasar, tengo que fijarme acá. Tengo que fijarme acá. Tengo que saber, Dios lo sabe. Dios lo permite, Dios lo puede solucionar, Dios me quiere bendecir. Y cuando yo veo esto, cuando yo lo aplico a mi vida, y cuando yo camino sobre la esperanza esta, no puedo vivir sin gozo. No puedo vivir sin gozo, porque allí está el gozo del Señor. El poder permitir que en una de sus maravillas y en uno de sus poderes, quizás tampoco tenga que sufrir para que Dios me bendiga. Pero tengo que estar preparado, tenemos que estar preparados.
Es por eso que es muy importante, hermanos, que esto se refleje en nuestra vida. Y nosotros tenemos muchos ejemplos bíblicos de esta verdad. Muchos ejemplos bíblicos. Usted fíjese, tome a David. Y David es perseguido por Saúl. Y en un momento determinado, David entra con todos aquellos que le seguían a una cueva. Y cuando entra en esa cueva, ¿quién se aparece? Se aparece justamente Saúl. Dice la palabra de Dios que Saúl entró para cubrirse sus pies. Y esta expresión está diciendo, Saúl fue allí a hacer sus necesidades. Y ahí está Saúl. Y ahí está David. Y cuando aquellos hombres que estaban con David ven que Saúl entra y que está allí, le dicen a David, he aquí el día del que te habló Jehová. He aquí que entrego a tu enemigo en tus manos. Esto es lo que le dijeron los amigos. Ahora, si yo hubiese sido el amigo de David, hubiese dicho exactamente lo mismo. Hubiese dicho exactamente lo mismo, pero cuando uno sigue el relato, dice que David fue hacia Saúl y le cortó la orilla de su manto. Y dice que cuando él cortó la orilla de su manto, dice, David se turbó. ¿Saben por qué se turbó? Porque era terrible hacer lo que hizo David. No se le podía cortar, absolutamente no se le podía tocar el manto al rey. Por lo tanto, era algo tan solemne el manto del rey, que cuando David cortó el manto, dice, David se turbó. Allí fue un reflejo, allí fue una experiencia invalorable para David. De manera tal que él se volvió y David le dijo después de esto, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Hermanos, cuando uno mira esto, dice, ¿qué hubiese hecho yo en lugar de David? ¿Sabe lo que hubiese hecho yo? Le hubiese cortado la cabeza a Saúl. Yo le hubiese cortado la cabeza a Saúl, ¿usted no? ¿Usted no le hubiese cortado la cabeza a Saúl? Pero solamente un hombre que sabía estas cuatro verdades podía realmente hacer como David. David sabía que Dios sabía que lo estaban persiguiendo. David sabía que Dios lo permitía. David sabía que Dios lo podía sacar. Y David sabía que Dios lo quería bendecir. Por lo tanto, David dijo, no levantaré la mano contra el ungido de Jehová. Cuando uno, hermanos, mira a Pablo en Filipenses, en el capítulo 1, desde el verso 12 al 14, quiero que sepáis, hermanos, que mis prisiones han redundado más bien para la extensión del Evangelio. De modo tal de que mis prisiones se han visto presentes en todo el pretorio y en la casa del César. De manera tal, dice, que los hermanos se animan más a hablar la palabra de Dios. Ahora usted encuentra a Pablo y lo encuentra encarcelado, engrillado, al lado de un centinela, no se podía mover de día y de noche, y ahí estaba Pablo. ¿Por qué estaba Pablo allí? Por predicar la palabra de Dios. Estaba por predicar la palabra de Dios, y sin embargo está en la cárcel. Pero cuando Pablo mira todo lo que sucede alrededor, él ve que hay una bendición. Cuando Pablo mira lo que está sucediendo, dice, mira, hay una bendición para afuera. Los incrédulos creen en la casa del César y en todo el pretorio. Hay una bendición para adentro. Yo estoy sintiendo el gozo del Señor de que hay gente que no pensaba jamás que se iba a convertir a Cristo y por mis prisiones se convierte a Cristo. Pero también hay una bendición para afuera, para los hermanos, porque aquellos, viendo lo que Pablo estaba sucediendo, ellos se animaban, iban y predicaban la palabra de Dios en un mundo hostil como Roma. Es decir, que hermanos, cuando uno ve a este Pablo maduro, él puede tener estos principios. Él sabe que Dios lo sabe. Él sabe que Dios lo permite. Ahora, hermanos, las aflicciones
que Dios permite en nuestra vida tienen como propósito nuestra bendición. Muchas pueden ser las causales de nuestra aflicción, y el hombre maduro sabe estas cosas. Es por eso que la palabra de Dios dice que examínese cada uno a sí mismo. Y debemos examinar. Cuando viene la aflicción, no solamente tenemos que pensar en estos 4 puntos. Dios lo permite, Dios lo sabe, Dios lo puede sacar, Dios me quiere bendecir. Tengo que mirar para adentro, tengo que ver a causa de qué son las aflicciones. Porque las aflicciones pueden venir por el mundo. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero dijo otra cosa, no terminó allí. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Si Jesucristo hubiese terminado con que en el mundo tendríamos aflicción y hubiese terminado el versículo allí, yo me tendría que preocupar. Pero Él dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y así como yo vencí, vos vas también a vencer. Es decir, que la aflicción tiene como aquella prueba el mundo, pero también viene por falta de santidad. Cuando uno mira a Pablo escribiendo en Gálatas capítulo 6, verso 7, él dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y muchas veces nosotros, hermanos, creemos que Dios puede ser burlado. Muchas veces andamos en falta, no confesamos, y andamos en falta y reiteramos las faltas y no confesamos, y creemos que porque Dios no nos agarra de la oreja y nos revolea, realmente que no pasa nada. No, es la misericordia de Dios. Por lo tanto, Pablo dice, no os engañéis, no te engañes, no pienses cosas raras, no pienses que Dios no sabe, no pienses que Dios no sabe. Porque el salmista dice, ¿acaso el que hizo el ojo no verá? ¿Y el que hizo el oído no escuchará? Está hablando de Dios. ¿Acaso el que hizo el ojo no va a ver lo que estoy haciendo? ¿Acaso aquel que hizo el oído, que es Dios, no estará escuchando lo que yo estoy diciendo? Por lo tanto, Dios me dice, no te engañes, no te engañes, no te engañes, porque Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y cuando soy maduro tengo que atender estas cosas. No puedo pecar indefinidamente haciendo la vista gorda, no me puedo engañar yo mismo. No puedo venir a predicar a un Cristo de santidad y vivir realmente en la inmundicia de los pecados. No se concilia una cosa con la otra. Por lo tanto, tengo que saber realmente qué es lo que estoy haciendo. Tengo que saber que todo lo que hago está en la presencia de Dios, que no lo puedo esconder. Ahí estaba Acab y entonces recogió oro, no tenía que tocar del anatema y lo escondió. ¿Qué dijo? ¿Dónde hago? Hago un pozo y lo entierro y le pongo la alfombra y pongo la mesa encima. Y nadie me vio. No lo vio nadie de Israel. Es cierto, nadie de Israel. Pero lo vio el Señor. Lo vio el Señor. Por lo tanto, Dios le hizo sacar el oro y ajustició a toda su casa. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser engañado. No puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso segará. No estés tan tranquilo porque estás pecando y no vino todavía la mano de Dios. No estés tan tranquilo. Porque no lo podés desafiar a Dios. Nadie puede desafiar a Dios. Y cuando Dios ve que lo estamos desafiando, es cuando tenemos que estar preparados para que Dios nos agarre del cuello. Tenemos que estar preparados. Pero hermanos, también la aflicción es necesaria para nuestro crecimiento. Y 1 Pedro, en el capítulo 1, en el verso 6, dice que nosotros vamos a ser probados, que nuestra fe va a ser probada. Va a ser probada. ¿Para qué? Para que nosotros realmente entremos a tener una fe basada en las cosas de Dios y no en las cosas que nosotros hacemos. Pero también es para el testimonio de los incrédulos. Para el testimonio de los incrédulos. ¿Ustedes se acuerdan del pasaje de Lázaro en el capítulo 11 de Juan? ¿Ustedes se acuerdan que al Señor le van con la noticia de que Lázaro estaba enfermo? Y dice el Señor, se quedó 2 días más. Se quedó 2 días más. Ahora yo estaba pensando, digo, se quedó 2 días más. Si el pasaje y la escritura terminaría allí, uno diría, no sé. Pero cuando uno va leyendo la escritura se da cuenta. Porque después de 2 días, el Señor le dice a los discípulos, vamos ya, Lázaro duerme.
Y aquellos discípulos dijeron, si Lázaro duerme, sanará. Pero entonces dice que Jesús le habló concretamente, no, le estaba hablando de la muerte. Lázaro ha muerto. Ahora ustedes se imaginan, Marta y María, ¿cómo estaban? Porque él había muerto. Si Jesús se adelantaba, realmente podía haberlo salvado. Pero Jesús le dice, Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes. Lean el pasaje y van a ver que Jesús dice, y me alegro por ustedes. Porque eso iba a fortalecer la fe de los discípulos por lo que venían a ver, iba a fortalecer la fe de María y de Marta por lo que iban a ver, y muchos incrédulos que estaban, que eran amigos de Lázaro, iban a creer, de modo tal que dicen, tenemos que matar a Jesús, porque muchos creen en Jesús, porque resucitó a Lázaro. Es decir, que cuando uno mira la aflicción, hermano, la aflicción tiene un propósito en Dios. Es por eso que yo realmente tengo que seguir diciendo, me tengo que afirmar en estos puntos, me tengo que afirmar en esta verdad, que Dios lo sabe, Dios lo permite, Dios lo puede solucionar y Dios me quiere bendecir. Ahora, hermanos, también las aflicciones vienen para la gloria de Dios, porque dice que cuando Lázaro resucitó, todos glorificaban a Dios. El inmaduro, hermanos, ve la aflicción y ve una puerta abierta y se escapa. Y no sabe que esa puerta la abrió Satanás. El inmaduro, cuando ve la aflicción, se escapa y sale por cualquier puerta sin saber que esa puerta la abrió Satanás. Muchos de los que quisieron escapar de lo que Dios permitía, cayeron en desgracia, cayeron en aflicción. Hermanos, si Dios está permitiendo una prueba, pedile la fuerza al Señor para que Él pueda realmente hacer que vos soportes la prueba, que soportes la aflicción. Y uno dice, pero muchas veces son mucho tiempo, es mucho tiempo, la aflicción es mucho tiempo. Muchas veces es mucho tiempo, ¿saben por qué? Porque Dios ve un espíritu de querer salirse de la prueba, de la aflicción. Así le pasó al pueblo de Israel. Cuando lo sacó de Egipto y lo sacó por el camino más largo, dice que lo sacó por el camino más largo porque no lo quería enfrentar con los enemigos. Todavía ellos no eran capaces de enfrentar con el enemigo. Pero cuando Dios lo vio que podían entrar, lo llevó a Cades Barnea. Y en Cades Barnea le dijo, allí tienen que entrar. Y ellos mandaron ahí a los espías. Y los espías fueron, y los espías vieron, y los espías vinieron y dijeron, ¿a qué nos trajiste aquí? ¿A qué nos trajiste aquí? ¿A que nos traguen? Por lo tanto, hermanos, el rebelarse contra la voluntad de Dios trajo de que Israel 40 años viva en el desierto. Porque cuando la prueba es mucho, muchas veces tenemos que ver cuál es nuestro entendimiento de la prueba. Tenemos que ver cómo nos rebelamos nosotros ante la prueba. Se había rebelado Israel de comer este pan tan liviano. No quería, se quería volver. Mejor hubiese estado en Egipto comiendo los ajos. No se habían dado cuenta que lo había sacado a la gloriosa libertad de la comunión con Dios en un desierto donde nada había y donde la presencia de Dios se manifestaba. No pudieron entender eso. Y muchas veces, hermanos, nosotros no entendemos esto. No entendemos lo que Dios hizo ya con nosotros. Muchas veces creemos que la bendición es plata, casa y solucionar todos los problemas. Muchas veces creemos realmente que la bendición aparece por allí. Y la bendición no aparece por allí. No aparece por allí. Hermanos, aparece por cosas espirituales. Me estoy acordando ahora de Eclesiastés. Y quiero leerlo porque es realmente maravilloso. En el capítulo 2. Cuando termina en el versículo 26, dice así, escuchen bien, porque al hombre que le agrada a Dios, le da sabiduría, ciencia y gozo. 3 cosas, le da sabiduría, ciencia y gozo. ¿Ustedes vieron algo de material acá? No hay ninguna. Le da sabiduría, ciencia y gozo. Pero fíjense en lo que dice después. Mas al pecador, da el trabajo de recoger
y amontonar. Da el trabajo de recoger y amontonar. Ahí sí vemos cosas materiales, ¿no es así? ¿Pero para qué? Dice, para darlo al que agrada a Dios. Para darlo al que agrada a Dios. Hermanos, muchas veces nuestro gran problema es que creemos que bendición se relaciona con cosas materiales. Bendición se relaciona con cosas espirituales. Sabiduría, ciencia y gozo. ¿Cómo puedo estar gozoso en la cárcel como Pablo? ¿Cómo puedo estar? No tenía un peso, no tenía ninguna casa, no tenía un auto, no tenía nada. Y sin embargo estaba con gozo. La epístola a los filipenses se repite como 13 o 14 veces la palabra gozo, gozo, gozo. De un hombre que está en la cárcel. Y nosotros miramos esta libertad que Dios nos ha dado, esta libertad que tenemos, y realmente vemos muchas veces tristeza y rumor contra el Señor. Rumor contra el Señor. Y uno puede decir, no, yo no me quejo contra el Señor. Cuando usted se queja, se está quejando contra el Señor. Cuando usted se queja de lo que le pasa, hermano, se está quejando contra el Señor. Mi hermana, usted cuando se queja, se está quejando contra el Señor. Porque es cierto que me pueden doler cosas. Es cierto que me pueden doler un montón de cosas. Pero realmente es cierto que dentro de las cosas que me duelen, puedo sentir el gozo del Señor. Puedo sentir el gozo del Señor. Había algo que yo quería compartir, porque quedaban varios puntos de estos, y uno era que la característica de un cristiano, la madurez de un hijo de Dios, se ve en la capacidad de restaurar, animar y consolar a hermanos que están en dificultad. La madurez de un cristiano se ve cuando él es capaz de restaurar, animar y consolar ¿a quién? A hermanos que están en dificultades. El niño tiene capacidad de destruir. El creyente inmaduro tiene esa misma capacidad de destruir. Pero el creyente, el maduro, tiene la capacidad de realmente de restaurar. Gálatas capítulo 6 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, que sois maduros, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 3 cosas me dice este pasaje. Este pasaje a mí me dice, cuídate de la soberbia, cuídate de la soberbia. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro dijo, Señor, todo esto se van a alejar, te van a abandonar. Yo ni loco, yo voy a la muerte con vos. Y cayó, soberbia. En segundo lugar, me dice, te podés caer. Ojo, Alfredo, que te podés caer. Y en tercer lugar, me dice, no sos nada. No sos nada. Porque dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, el que se cree que es algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y hermanos, cuando uno habla del tema de la restauración, no puede dejar de mirar el capítulo 21 de Juan. Cristo se había manifestado muchísimo después de resucitado, muchísimo. Se le había manifestado en muchísimas oportunidades. Sin embargo, ahí nos relata Juan que había discípulos que estaban desorientados, muchos estaban avergonzados y dijeron, vamos a pescar, vamos a pescar. Y hermanos, cuando yo pienso en ese pasaje, vamos a pescar, no puedo sacar la mirada de Pedro, la mirada de Pedro. ¿Por qué? Porque realmente Pedro había faltado como ninguno de los discípulos. Y allí se presenta el Señor en la playa, y ellos están en el mar.
Y el Señor viene. Todos los discípulos estaban de acuerdo. Todos tenían el deseo de pescar. Todos sabían pescar. Tenían todos los elementos. Tenían dónde pescar, el mar. Pero pasaron la noche y no pescaron absolutamente nada. ¿Qué pasó? No habían sido restaurados. El Señor se le había aparecido, pero no habían sido restaurados. Y el Señor, mirando esta escena desde la tierra, habla a todos y les dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Es el Señor que va a los discípulos que están desorientados, que están alejados. Esto me marca, hermanos, que nosotros tenemos que ir. Tenemos que ir a buscar al que está mal, al que está enfermo, al que está frío, al que está padeciendo. Irlo a buscar. Irlo a buscar con la misma actitud amorosa del Señor. Hijitos, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos le respondieron no. Y todos sabemos lo que le dice el Señor: echad la red a la derecha y hallaréis.